Hola a todos, bendiciones. En este día para mí es un placer compartir con ustedes una nueva semilla de fe con el tópico El arte de delegar. La semana pasada compartimos el arte de la oración y aprendimos que a través de la oración nosotros recreamos, ¿verdad?, nuestras vidas, familia, ministerio, negocio y todo lo que está relacionado a nosotros a través de la oración lo podemos reestructurar o rediseñar, y es lo lindo de la oración. Y hoy vamos a ver el arte de delegar. ¿Por qué? Porque una vez oramos y a través de la imaginación y de la oración recreamos nuestras vidas, entonces Dios va a manifestar eso en nuestras vidas, esas oportunidades, nos va a introducir a esos escenarios de aquello que le estamos pidiendo, porque la Escritura dice que si creemos cuando oramos que lo que le estamos pidiendo a Dios lo vamos a recibir, lo recibiremos. Así que la condición para recibir lo que estamos pidiendo para cambiar nuestras vidas es creer en lo que estamos orando. Entonces, una vez se aparezcan a nuestras vidas esos escenarios que son las oportunidades y que hay que tener discernimiento para comprender que son las oportunidades o escenarios de Dios para transformar nuestra vida a través de lo que le pedimos en la oración, tenemos que comprender tres principios importantes, porque vemos a través de la Escritura que Jesucristo, el maestro de los maestros, de líderes que saben delegar con excelencia. Y eso es lo que hoy vamos a compartir, porque cuando Dios traiga esos escenarios, usted está listo para comenzar a trabajar, a edificar entonces con sus manos todo aquello que pidió orando, con la sabiduría y el discernimiento del Espíritu de Dios. Entonces vemos en Mateo 28, del 18 al 19, la Escritura, del 18 al 20, hay tres puntos importantes para delegar, para tomar en consideración cómo Jesucristo lo hizo y cómo nos los enseñó. 1. Identidad. Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Él tenía una identidad, una certeza de que lo que había recibido, lo había recibido legalmente y que él tenía la legalidad para ejecutar algo. Eso es muy importante. Ven, pero previo a estos tres puntos, vemos que Jesús pasó con sus discípulos 3 años y medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de delegar funciones a alguien, usted debe conocer su identidad, debe conocer su condición legal para ejecutar algo, para edificar algo, para reconstruir algo. Y usted debe comprender lo que Jesús hizo. Antes de delegarle funciones a alguien dentro de su entorno para crecer, para multiplicarnos, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos multipliquemos desde el libro de Génesis capítulo 1, 26. Así que si usted oró para reconstruir su vida, en su vida seguramente hay familias, seguramente hay empresas, hay negocios, hay gente, usted va a relacionarse e interactuar con personas. Entonces usted tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender a delegar para que podamos edificar eso que en la oración creímos y le pedimos a Dios. Jesús entrenó, antes de delegar, Jesús entrenó por 3 años y medio a aquellas personas que les iba a delegar una función. Muy importante, porque muchas veces cometemos el error de pedirle a las personas que hagan algo porque ellos llegan a nosotros diciendo que tienen una experiencia, diciendo que tienen un conocimiento, y a veces funcionamos como se funciona en el mundo, que entrevistamos a alguien, la contratamos por su currículum. En el reino no funciona así. En el reino de Dios nosotros equipamos o capacitamos a las personas como lo hizo Jesús para cumplir aquello que nosotros queremos alcanzar, que hicimos en la oración, que pedimos a Dios. Entonces lo segundo que usted tiene que tener claro es su identidad, su asignación, su autorización para hacer lo que va a hacer. Y lo otro que tiene que saber es qué va a ser, el objetivo, la meta, el plan que Dios ha trazado para su vida, o ese sueño que usted tiene en todos sus entornos, porque nosotros tenemos visión personal, visión familiar y visión corporativa. Esto no lo puede olvidar. Tenemos visión personal, visión familiar y visión corporativa. Así que nos corresponde trabajar en estas 3 visiones paralelamente. Pero lo lindo que Jesús nos enseñó a través de la Escritura, cómo lograr esto. Entonces,
Jesús entrenó y capacitó, ¿verdad?, a los líderes del ministerio de la iglesia antes de enviarlo, porque vemos en el punto número 19 de Mateo 28 que Jesús le dijo: y de hacer discípulos en el mundo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces aquí está, cuando se capacita, y por eso el delegar es un arte, porque no se puede delegar por delegar, mandar a hacer por mandar a hacer. Se tiene que capacitar y entrenar a las personas para que luego le digas qué quieres que haga, cómo quieren que ellos hagan, o los envíes a hacer eso que tú le entrenaste. En el entrenamiento le dices qué quieren que haga y cómo quieren que lo haga, sin excluir o sin apagar la personalidad de cada individuo. Eso es muy importante, porque cuando una persona no entiende el delegar, puede matar, dañar, como se le quiera llamar, la personalidad de aquella persona a quien estás enviando. Y ese error lo cometemos todos los que intentamos ser líderes o en algún momento de nuestras vidas, o empresarios, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender esto, que lo que capacitamos a las personas y entrenamos es en el trabajo, las funciones del trabajo y el objetivo, pero ellos tienen que aportar, cada persona a quien delegamos tiene que aportar su personalidad, sus rasgos característicos, sus gustos, porque cada uno de los individuos recibió de Dios una personalidad, un diseño, un don, un talento que se va a aportar a ese trabajo que vamos a ejecutar. Entonces Jesús, vuelvo y repito, primero es importante tener la identidad y la seguridad que tú estás autorizado para hacer lo que vas a hacer. Número 2, tienes que saber que escoger un equipo de personas, bueno, Jesús oró por ellos, después los escogió y había unos rasgos característicos aquí ellos que escogieron. Eran personas que estaban dispuestas a ser cambiadas, a ser transformadas, su forma de vivir. Porque nadie puede hacer algo nuevo en su vida si no está dispuesto a cambiar su mentalidad. Entonces Jesús escogió este equipo de personas que estaban dispuestas, que es lo que necesitamos, gente que esté dispuesta a hacer cosas nuevas, dispuesta a ser transformados en la forma de pensar o en las formas de hacer las cosas. Entonces luego Jesús los capacitó, los entrenó, y luego cuando estaban listos ellos, Jesús ya los envía a que vayan y hagan eso para lo cual Él los entrenó y los capacitó. Mire que aquí no aparece por ningún lado que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Ellos pueden aplicar su gusto, su personalidad a lo que específicamente Jesús les enseñó a hacer. Entonces, por eso el delegar es un arte. ¿Por qué? Porque es parte de recrear nuestras vidas y tenemos que ser efectivos en estas áreas. Pero no se preocupe si ha fracasado en eso, porque todos para aprender tuvimos que perder, tuvimos que fracasar, invertir tiempo. A Jesús se le fueron muchos discípulos, a pesar que Él es el maestro de los maestros en el arte de delegar, porque no depende de nosotros, sino que las personas tienen que enfrentar, ¿verdad?, cambios en su vida, cambios en la mentalidad para alcanzar cosas nuevas. Así que nosotros dependemos de que esas personas que estamos llamando para ser parte del reino de Dios estén dispuestas a pagar ese precio por esa transformación. Entonces vemos también que Jesucristo dice en el versículo 20, dice, enséñele, le da exactamente las indicaciones del trabajo que hay que hacer. Enséñele, esto es lo que quiero que haga, que le enseñen a las personas exactamente lo que yo les he enseñado. Entonces vemos, y esto es bien interesante porque mire, Jesús ascendió a la diestra del Padre, no está aquí físicamente con nosotros, y por eso le dije, Él es el líder de los líderes, perdóneme, Él es el maestro de los maestros. Por eso le dije que para empezar un trabajo de delegar, para construir algo, usted tiene que tener muy buena identidad, porque basado en que Jesús envió gente y le dijo a eso que enviaran a otros, sin él ser necesario físicamente en ese trabajo, sino solamente su espíritu. Está basado en su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién lo envió a Él? De su relación con el Padre Celestial. Y Él está confiado, es la palabra, en lo que está haciendo,
porque no vemos en la Biblia que él vino y regresó físicamente para hacer el trabajo porque lo hicieron mal los discípulos. No, él está confiado en quién es él, en la autoridad que él tiene, en la autoridad que está delegando a sus discípulos, y está confiado, que sabe que hay una parte muy importante que va a hacer que esto funcione, y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, mire esto, por 2000 años el líder de los líderes ha confiado a gente que él mismo no le enseñó, y muchas veces nosotros pensamos que si nosotros no le enseñamos, la gente no lo va a hacer bien. Tenemos que aprender a confiar como Jesucristo confió en las dinámicas del reino de Dios para ejercer y para alcanzar eso que queremos alcanzar. Por eso delegar es un arte, y una vez usted lo comprenda y usted afirme su identidad, porque Dios nos está llevando a través de un proceso de madurez, de ser hijos maduros, porque para poder delegar a otros nosotros tenemos que madurar también en el proceso. Y la madurez, ¿qué quiere decir? Que es un hijo que está dispuesto a estar en los negocios del Padre, en el trabajo del Padre, y está dispuesto a imitar al Padre. Por eso le dije antes que el éxito de Jesús delegar a hombres y mujeres por 2000 años en la evangelización, la salvación de las almas. Mire que no estamos hablando de cualquier asunto, estamos hablando de la salvación de las almas, de la restauración de familias, de jóvenes, de niños, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy serio, y él se lo ha delegado a personas que ni siquiera le conocen, pecadores, apartados de él, gente que no sabe hablar, gente que ni siquiera había orado nunca. Pero la confianza de ese delegar a esas personas no es porque él crea que esas personas nada más lo pueden hacer, sino que él sabe lo que él tiene, lo que el Padre le ha dado, y que está basado en su relación. Por eso es importante comprender eso. Nuestra identidad asegura que deleguemos de manera correcta, no a las personas correctas, sino de manera correcta, porque toda persona que dice sí, yo quiero, es correcta para hacer cualquier labor en el reino de Dios. Así que te bendigo con esta palabra del arte de delegar. No tengas miedo de delegar, necesitas crecer, porque si tú estás resistiendo el multiplicarte y el crecer, estás resistiendo a la voluntad de Dios desde el principio. Así que no tengas miedo de delegar. La confianza en delegar no está en la gente a quien le vas a delegar, está en tu identidad y en tu relación con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Recuerda que esta visión es del reino de Dios, y que el Señor nos dio todo aquello que tenemos que ejecutar para delegar. Yo creo que vienen los mejores tiempos para el reino de Dios, para nuestras vidas y para nuestras iglesias, nuestras familias, para multiplicarnos en todas las áreas de nuestra vida, con tu visión personal, con tu visión familiar y con tu visión empresarial. Te bendigo, y el Señor también continúe bendiciendo, y que esta semilla de fe sea de gran ayuda para los próximos días. Bendiciones.